Hola, soy Ainara y en este vídeo os voy a hablar sobre el proceso de prototipado y la importancia que tiene en todo el proceso de diseño. Prototipar se trata de construir una idea para pensar sobre ella. Esto significa que tenemos que crear la solución para que se pueda comunicar a otros y mejorar la idea con el feedback de los demás. La creación de prototipos permite hacer tangibles las ideas para que otros las puedan evaluar de forma rápida y económica para que no sigamos adelante con una idea de la que nos hemos enamorado y no sabemos si realmente funciona. ¿Por qué prototipar? Para poder experimentar los conceptos. Una idea que no está totalmente desarrollada, que puede tener errores, no es algo malo, sino que es un camino que debemos descubrir antes de llegar al final. Ir encontrándonos con errores no significa encontrarnos con un muro que no podemos traspasar, sino tenemos que buscar otro camino que nos ayude a encontrar la solución acertada. ¿Por qué prototipar también? Porque necesitamos un feedback temprano, cuanto antes mejor, del usuario o el cliente. Cuanto antes mejor, porque si creéis que prototipar puede ser algo caro, imaginaros sacar una idea al mercado que no funciona, eso sí que es caro. No testear con el usuario es la forma más rápida de malgastar un dinero que tenemos para el proceso de diseño. Los prototipos también nos ayudan a involucrar a diferentes agentes que puedan estar involucrados en la idea, para que nos vayan dando feedback, ya puede ser el cliente, ya puede ser el usuario final. Cuanto antes estén involucrados, mejores ideas nos pueden dar. El prototipado en sí es la clave de un proceso de innovación, porque tenemos que ir haciendo escalones de ensayo-error, por lo que ¿cuándo hay que prototipar? Pues en cualquier momento de la fase de diseño. Puede ser en la fase de iteración, conceptualización, puede ser en la fase de definición de la idea y del concepto. Bien, pero ¿qué se puede prototipar? Podemos prototipar distintos niveles de conceptos. Desde vamos a llamarle dimensiones de concepto. Tenemos la dimensión 0, que sería directamente tener solo una idea. Tenemos la dimensión 1, que sería prototipar una propuesta de valor. La dimensión 2, que ya sería prototipar usuarios o clientes. Tenemos la dimensión 3, que sería prototipar la experiencia de usuario, pues qué actividades claves hay, qué recursos tenemos, qué canales existen. Tenemos la dimensión 4, que serían el futuro emergente, y en vuestro caso tenemos la dimensión 5, que ya sería una vuelta de tuerca extra, que sería la dimensión de Future Game. Como en cualquier modelo de negocio, tenemos 3 dimensiones que debe cumplir una idea o un concepto para que tenga éxito en el mercado. Tenemos una parte que es la deseabilidad o la parte de me gusta, no me gusta, que puede ser un concepto con el que nos sentimos atraídos o que funciona para nosotros, pero tiene que tener otras 2 patas también, que sería el de viabilidad como negocio, que para nosotros nos sirva que para ganar dinero. La tercera dimensión, que sería la de factibilidad, sí se puede hacer. Puede ser una idea muy buena, podríamos ganar dinero, pero luego si no se puede hacer, pues no tiene mucho sentido. Entonces, podemos prototipar cada parte de estas 3 dimensiones. Podemos prototipar por una parte la estética, la imagen de esta idea, podemos prototipar la parte más de modelo de negocio, de viabilidad, o podemos prototipar también la parte de si se puede o no se puede hacer tal y como lo tenemos planteado. Para ello tenemos distintos tipos de prototipos. Tenemos prototipos que son modelos físicos, tenemos modelos mentales, tenemos espacios, interacciones, storytelling, todo lo que nos haga falta para en cada fase que vayamos prototipando ver qué necesitamos y a partir de ahí crear un prototipo que se ajuste a lo que necesitamos en ese preciso momento. Vale, entonces, antes de ver qué tipos de prototipos tenemos, sí que os quería contar que hay como unas claves del prototipado. La idea general es que trabajemos rápido, que trabajemos en bruto, que no le dediquemos demasiado cariño a lo que estamos prototipando, porque la idea es hacerlos lo más baratos posibles, lo más rápidos posibles para prototipar esa parte que estamos intentando analizar si funciona o no funciona. Entonces es trabajar rápido, ser positivos, intentar buscar lo que funciona y lo que no de manera positiva y también saber qué parte o qué punto clave estamos prototipando, porque desde el principio no vamos a prototipar todo en general, vamos a buscar un punto clave en el que nos enfoquemos y vamos a ir solo a esa parte y luego a otra, ¿vale? Vamos a ir por partes de nuestro concepto, nuestro modelo de negocio. Con esto, una parte muy importante de un prototipo es, antes de realizar ningún prototipo, tenemos que tener muy claro con qué objetivo estamos haciendo este prototipo, para saber entonces qué tipo de prototipo necesitamos y a quién se lo tenemos que enseñar, a quién necesitamos involucrar
para tener el feedback que necesitamos. Por eso solemos utilizar unos objetivos que son una test card o una learning card, que nos están diciendo qué tipo de test queremos hacer, para qué, con qué objetivo y qué queremos aprender con este prototipo. Porque una vez que hagamos un prototipo, tan importante como el prototipo es tener luego unas conclusiones. Si hacemos un prototipo y luego no tenemos ningún tipo de conclusiones claras en base a lo que estábamos apuntando antes, que queríamos saber si funciona o no funciona, no nos ha servido para nada. Tenemos distintos tipos de herramientas de prototipado que podemos utilizar dependiendo en qué fase estamos, dependiendo de qué parte de la idea estemos prototipando. A veces es muy interesante, por ejemplo, crear equipos de prototipado en el que cada uno tenga un rol. Si en este caso no tenemos un cliente o un usuario, podemos nosotros mismos crearnos ese rol y ponernos una gorra en el sentido de pensar, pues yo ahora soy el que piensa solo en la viabilidad de este proyecto, yo soy el que hace el cliente. Lo ideal sería prototiparlo con el usuario final, con el cliente, para que ese feedback sea directo, pero si no lo tenemos a mano, podemos hacer nosotros diferentes roles. Entonces, una de las herramientas sería crear un equipo con diferentes roles, sí. Tanto si los tenemos realmente como si tenemos que crearlos nosotros en el equipo interno. Otra herramienta de prototipado que nos puede valer sobre todo a un inicio de una idea temprana es un Value Proposition Canvas. Con el Value Proposition Canvas podemos ver si le estamos dando las respuestas adecuadas a lo que necesita nuestro cliente o usuario final. Si le estamos dando el servicio que él desea, donde desea, si le estamos ayudando con el pago, si el producto final responde a sus necesidades, si es lo que él quería o le estamos dando un valor añadido o le estamos dando más de lo que él necesita. Otra herramienta que nos ayuda a prototipar, sobre todo en este caso una experiencia o un servicio, es el journey de la experiencia. Con el journey de la experiencia lo que estamos planteando es un antes, un durante y un después de la experiencia que tiene el usuario con nuestro servicio, con nuestro producto. En el antes lo que estamos manejando es un poco la expectativa, cómo esperamos que llegue a él ese servicio o ese producto y qué espera de él. Entonces, aquí tenemos que empezar a generar toda esa parte de cómo va a llegar al producto, cómo va a saber usarlo y si tiene algunas dudas o no, cómo vamos a solucionar esas partes. La parte durante de la experiencia es todo eso que sucede mientras está usando el producto y qué feedback tiene el usuario con él. La parte del después es qué recuerdo le va a quedar a nuestro usuario o cliente de este servicio que ha usado o de este producto que ha estado usando. Entonces, esta parte también es importante porque el recuerdo de un servicio bueno o el recuerdo de un producto que nos ha dado un uso bueno es también una manera de que el usuario final vuelva a repetir. Otra herramienta que nos permite imaginar una experiencia de uso o cómo debería ser un servicio es el storyboard. Con el storyboard lo que vamos haciendo es imaginarnos como si fuera un cómic qué va a suceder, qué acciones va haciendo el usuario, como hemos comentado en el journey, desde antes de encontrarse con el servicio, con el producto, durante y el después. Y lo que vamos a ir haciendo ahí es dibujando todas estas cosas que se va encontrando para, mientras lo estamos dibujando, veamos si aquí falta algo, no falta algo, debería encontrarse con alguna persona, con alguna situación, con algún producto y para ir mejorando esa experiencia de uso. Otro nivel de prototipado que tenemos son los mockups. Los mockups pueden ser físicos o digitales. Cuando hacemos un mockup físico, lo que estamos buscando es algo muy rápido, que puede ser en papel, en cartón o incluso podría ser en este caso impreso en 3D. Los mockups físicos nos ayudan a ver lo que nos estamos imaginando de una manera rápida. Si por ejemplo estamos realizando una aplicación móvil, podemos hacer primero en papel las pantallas que creamos que existen, los botones que deben existir antes de empezar a dibujarlos en la realidad para ver si con eso es factible o no, si creemos que se entiende, si necesitamos una pantalla más, un botón más. Entonces primero lo dibujamos rápido en papel antes de empezar a digitalizarlo, a hacer algo mucho más trabajado. Mockups físicos pueden ser también en cartón, podemos empezar a crear tamaños reales o no para ver proporciones, para ver si tiene sentido hacia dónde se abre una puerta, a qué altura quedan unos botones, en el caso de que estemos creando algo que necesitamos que sea físico dentro de un servicio o si es más un producto. Podemos hacer también
prototipos a escala. Si lo que en realidad estamos diseñando es algo grande y no queremos gastar mucho dinero en prototiparlo a esa escala, pues imaginaros que es una silla, podemos prototipar una silla a escala pequeña para ver si hay ciertas formas que nos gustan o no nos gustan, porque el digital lo soporta todo, la idea lo soporta todo, pero una vez que los estamos creando, ahí vemos si de verdad funcionan o no las ideas, o si incluso podemos detectar fallos de esto no se puede hacer. En cambio, los mockups digitales pueden ser mockups mucho más sencillos de hacer o rápidos de hacer, como pueden ser, por ejemplo, si estamos diseñando un packaging, pues podemos utilizar un mockup que ya existe en internet de packagings vacíos para ponerle un logotipo, unos colores, unas etiquetas para ver si funciona o no. Tenemos un montón en internet que podemos usar gratuitamente y nos ayudan de una manera muy rápida a ver una idea y poder comentarla con nuestro cliente o usuario final si funciona o no funciona. En un mockup físico podemos prototipar también un espacio. Podemos hacerlo también a escala y prototipar un espacio a escala pequeña y ver cómo se mueven las personas o cómo interactúan las personas por él. O podemos prototiparlo incluso a escala real para movernos nosotros mismos o con nuestros usuarios o clientes finales para ver por dónde van, cómo se sienten, si llegan a donde creemos que tienen que llegar, si hacen lo que creemos que tienen que hacer o se encuentran con problemas. Otro tipo de prototipado es el producto mínimo viable. Este tipo de prototipo nos sirve sobre todo si estamos planteando algo que es parte de una gama. Imaginar que estáis pensando en unos donuts, ¿vale? Que es el ejemplo fácil para esto. Y estáis pensando un donut que vamos a tener uno de azúcar, pero luego otro va a ser bombón, otro va a ser de limón, otro de fresa y otro va a ser con virutas y vale, entonces tenemos una gama. No vamos a prototipar todo desde el principio, vamos a crear el producto mínimo viable, que sería como lo mínimo que nos hace falta para entender ese producto, si funciona o no funciona. Entonces crearemos uno y vemos si en redondo nos funciona, si el agujero funciona, y si todo esto estamos testeando que tiene sentido, vamos a ir creando el resto de productos para este servicio, para nuestra gama de productos. Pero comenzamos con uno que es el mínimo que necesitamos para que se entienda la idea o el concepto o el producto que queremos diseñar. La siguiente dimensión que tenemos sería ya llegar a un prototipado 3D. En prototipados 3D podemos hacer un servicio o un producto. Por ejemplo, en un servicio prototipamos a escala un servicio para ver qué interacciones suceden ahí y para ver si de verdad en ese servicio se crean esos touchpoints que hemos asumido desde el principio y si tienen sentido o no y si podemos facilitarle más el servicio al usuario o si hay puntos que nos sobran o que al revés tenemos que incluir. Un prototipado 3D puede ser también físico. Y ahí es cuando, por ejemplo, se suelen usar ya prototipos de usabilidad para saber si de verdad la función es correcta. Por ejemplo, si estoy diseñando un mango de un producto, lo prototipo ya en 3D para saber si de verdad el agarre es bueno, si funciona como creo que tiene que funcionar. Aquí ya tenemos que llegar a un nivel de detalle mucho más complejo que lo que hemos hecho hasta ahora, porque ahí ya estamos testeando usabilidades. Como resumen general, os voy a dejar unos tips. ¿Por qué vamos a prototipar? Pues porque tenemos que validar todas esas asunciones de diseño que hemos tenido desde el principio sobre nuestro concepto, nuestra idea, nuestro modelo de negocio. Nada de lo que tenemos en la cabeza es válido hasta que está testeado con el usuario o consumidor final. Todo lo que no validemos con ellos es un riesgo para que luego, cuando esté en marcha, cuando el producto exista, cuando el servicio exista, el usuario no lo quiera, no lo entienda o no esté dispuesto a pagar por ello. Por eso es mejor desde el principio ir testeando cada paso que vayamos dando, desde el principio de la idea, desde que estamos diseñando el concepto, desde que existe ya algo físico, todo lo que podáis ir prototipando y validando. Lo importante para entender el tipo de prototipo que necesitamos también es que al principio del proceso de diseño tenemos que prototipar rápido y de manera muy ruda, sin llegar a mucho detalle de la idea o del diseño y del concepto. A medida que avancemos en el proceso de diseño, empezaremos a integrar más detalles de cómo será el resultado final.